Hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy voy a estar voy a estar conversando en realidad, junto a Rox Muñoz y a Celeste Benavides. Vamos a estar hablando, ahí están saludando Rox y Cele. Vamos a estar hablando de The State of Agile Coaching Report 2022, la nueva edición, la segunda edición de este reporte que está impulsado por ICI Agile, Business Agility Institute y Scrum Alliance. Esas son las tres casas certificadoras que están impulsando este nuevo reporte. Y antes de comenzar, quisiera saber cómo llega Cele, cómo llega Rox, y empezar a calentar motores en lo que vamos a ir comentando el día de hoy. A mí me dijeron que venía a reaccionar, así que yo vengo con mi mejor cara de sorpresa, porque sí, hace rato queríamos hacer un video de reacción, en realidad pensando en que no fuera tan estructurado, sino más espontáneo de lo que nos va apareciendo, de nuestra experiencia. Así que contenta de tener esta instancia, de ver, conversar con ustedes también y con las personas que nos están viendo sobre estos datos. Ahí a ver qué tanto se parecen a nuestro mercado, qué tanto se alejan, por ahí. No sé, la Rox. Sí, yo también estoy contenta de estar acá con ustedes, de compartir. Y de hecho, mi primera reacción fue sorpresa de que existiera algo así, porque justo hace una semana que hicimos el webinar del Roadmap del Agile Coach, que también lo encuentran en este canal, estuve yo buscando datos y no encontré, o sea, lo más que encontraba era en el clásico de State of Agile, y de ahí obtuvimos cierta información, pero algo especializado en Agile Coaching no lo encontré. Y me sorprende que esta sea la segunda edición de este reporte y que la primera no la conocía. Muchas gracias, Rox. Yo también estoy entusiasmado, más que nada porque yo lo leí y tomé algunos apuntes y bueno, y parte de lo que reflexionaba era que mi sentir era que la gente que había hecho las preguntas, que había hecho el reporte, sí sabía de lo que estaba hablando. Hay algunas preguntas muy específicas que para mí son déjà vu o que las he escuchado en distintas compañías, en distintas empresas, y me tocó decir como, sí, mira, parece que está bien diseñado el reporte, así que va a ser parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Qué interesante. Oye, me acordaba hace un ratito cuando estábamos preparando esto, hablábamos sobre el origen, qué es lo que impulsa o para quién está dirigido, mejor dicho, este reporte. Y a mí me llamaba la atención porque en general tenemos estos grandes reportes ahí sin hablar ni mal ni menos, ni mal ni bien, pero con respecto, por ejemplo, al State of Agile Report, que últimamente a mí me ha parecido que esto que está con mucho branding, mucho que lo vendieron de una empresa a otra, y son las mismas preguntas que repiten, como si no se actualizara, le ponen ahí un capitulito de Business Agility, pero en general es bastante estándar. Y a propósito de esto que traía Eti, de que se trata de un reporte hecho por personas que da la sensación que saben mucho de este tema, es que ellos declaran dos focos. ¿Te acuerdas, Eti, cuáles eran, no, Rock? ¿Se acuerdan por ahí cuáles eran estos grandes focos? Yo lo que recuerdo es que ellos hablaban de que su principal público, a quienes ellos apuntaban, eran las personas que estaban cumpliendo este rol, a las que estaban desempeñando el rol de Agile Coach, y también a quienes estén contratando, a quienes estén buscando Agile Coach, porque de hecho mucha de la información sería útil para esos dos públicos. Entonces, ellos explicitan que esa era parte del foco que tenía este reporte. Pronto son como roles que todavía en algunos lugares son nuevos y que no saben, es una profesión, cómo nace esto, y yo creo que ahí salen como que varias respuestas. Ya también lo ojeé un poquitín. Sí, bueno, vámonos con la primera parte entonces, porque este reporte abre, además de esto que acabamos de conversar, con el impacto de un Agile Coach. A mí me encantó que apareciera este título porque siempre lo hablamos y es como, bueno, pero ¿cómo se mide? ¿Qué hacen las empresas? Y justamente acá ellos lo tienen medido, lo tienen resuelto, conversado, y para comentarles algunos grandes temas a propósito de la medición de valor. Hablan de que en un 32% esta medición está orientada al mindset o al cambio cultural. Hay un 20% de personas que respondieron que dicen que se miden por mejoras en torno a la agilidad, mejoras en torno al delivery un 12%,
mejoras en cuanto al rendimiento un 11%, mejoras en procesos un 9%, un 14% que son otros, ¿cierto? Y un 2% que dice que no hay impactos o que no está seguro de cómo es esta medición. ¿Qué opinan? Me parece que lo primero el mindset es lo que siempre decimos, ¿no? El mindset antes de que todas las técnicas, metodologías, frameworks, etcétera, y ahí se refleja, ¿no? Como que me pone contenta de que eso ya también se esté apreciando y que las personas que lo están contestando lo están poniendo como en primer lugar. Sí, ahí a mí también lo que me llama la atención es que en muchos lugares quizás te buscan primero por el delivery, por acelerar el delivery, porque busquemos que el producto salga más rápido, pero eventualmente los desafíos que aparecen son otros, como lo que mencionaba Rox. Empiezan otros desafíos acerca de cómo yo empezar a ser más ágil que solo hacer agilidad. Entonces, de alguna manera creo que se empieza a ampliar el desafío. En algún punto, esto también se habla en el reporte, en el inicio, que se habla de que lo que ellos van viendo, uno, que el Agile Coaching es una disciplina que se sigue requiriendo bastante, que no ha disminuido la solicitud de Agile Coaches, y que también lo que se pide más es tanto especialización, como en esto del perfil T, especialización en algunos temas, pero también amplitud. Entonces, creo que incluso hay algunos temas que se lo va tocando y hay algunas distinciones que vamos a dar más adelante que se hacen en este reporte. Entonces, las vamos a comentar más ratito. Sí, otra cosa que me aparecía harto cuando veía este gráfico es que el 2% no está de acuerdo, no está seguro cómo se miden estos resultados o no identifica impacto. Y me llama la atención eso porque estamos hablando de un reporte que tiene respondientes principalmente de Estados Unidos, de Europa, mercados que tienen muchos años y mucho avance en la agilidad más que nuestros mercados latinoamericanos. Y a mí me pasa un montón que en los cursos la gente dice, oye, pero no sabemos cómo medir el valor del Agile Coach. ¿Qué es lo que define que lo tengamos que contratar, que lo tengamos que mantener? Y veo otros mercados que ya están mucho más adelantados, que no es un tema, o sea, no es problema, oye, ¿cuál es el valor? Sino quizás donde enfoco la mejora. A mí me gustaba este grafiquito, perdón, esta frase que aparece destacada en la página 3, que dice que cuando nos enfocamos en la mejora del producto, también vamos a tener, como por consecuencia de alguna forma, estos impactos en la mejora del delivery, de los procesos, de la operación. Entonces creo que es como mirar el outcome en vez de, ya, pero los equipos están haciéndolo más rápido, ¿sí o no? Como ahí muy de ese control de pronto de algunas personas en torno a este tema. Celeste, ahí también lo que me pasó con esa frase es como, además de todos esos elementos que mencionas tú, de que muchos coaches tendían a ser, su impacto tendía a ser medido de manera directa con el producto con el que estaban interactuando, como en dónde estaban involucrados y no quizás solo con una parte pequeña. Con una parte pequeña de este impacto, porque en algún minuto en el reporte se habla de coaches de equipo, que está con un equipo, de coaches que está con varios equipos, de coaches de líderes, de coaches técnicos, de coaches de negocio, que van a áreas no necesariamente de tecnología. Entonces, de alguna manera se habla de cómo yo lo empiezo a entender como un rol amplio que tiene un impacto transversal, no necesariamente un impacto puntual. Y ahí yo creo que también se relaciona con la siguiente pregunta, en la que, si no mal recuerdo, lo primero que comentaba era de cómo se mide el éxito y que ya están hablando de las métricas de performance. O sea, ya le ponen el título de performance más allá de una porcentaje de adopción, porque yo me acuerdo hace unos 5 años era, ¿qué tanto están adoptando? ¿Ya hacen Scrum? ¿Ya son ágiles? Y entonces acá ya nos estamos yendo a la organización incluso completa, porque como mencionan OKRs y KPIs, que ya no es solamente de velocidad de un equipo, por ejemplo, y yo creo que están muy, muy relacionados. Encontrar el valor cuando tu mindset ya te está moviendo hacia un performance general de toda la empresa. Sí, aquí también con este dato me emergía inmediatamente el tema que lo hemos conversado en otros contextos y en otras ediciones, otros videos, otros podcasts,
sobre cuando decimos, bueno, pero es que esto, si le ponemos métrica, a lo mejor le metemos presión, no es la cultura, los vamos a llevar ahí a fijarse en el número y realmente tenemos que demostrar ese tipo de resultados. Son empresas que tienen que funcionar, o sea, el producto tiene que venderse, tenemos que poner el foco en la venta y no necesariamente que signifique que si mi vista está en lo metodológico, me despreocupo del producto. Ahí no sé cómo lo ves tú, Eti, que has estado también en hartas formaciones interactuando con harta gente de productos. Sí, para mí nuevamente aquí aparece esta tendencia también, depende del mercado también, porque por ahí aparecen métricas de madurez, por ejemplo, aparecen en NPS al cliente. Creo que también depende del estadio en el que estamos en algún punto en que empezamos a ser más ambiciosos o buscamos ciertas cosas. Creo que por estar en este lado del mundo, o voy a decir como de quizás que están pasando cosas más novedosas en otros lados, sí tenemos más información, de alguna manera. Tenemos más alternativas. Incluso lo que funciona y lo que no funciona, adaptándola a nuestras culturas. Con respecto a lo de los productos, creo que este factor de business agility, de empezar a entender que yo me voy acercando más a todo lo que quiere la compañía, me permite enfocarme más, como lo que aparece acá, en el OKR, en el objetivo de negocio, en que a mí se me permita evaluarme por el impacto efectivo que está teniendo lo que estamos haciendo, y no necesariamente por un NPS interno, a lo mejor, o por un estado de madurez. Creo que en ese sentido sí ha ido evolucionando por lo que vemos en el reporte. Ojo, y con eso queremos ser claros. Una cosa es lo que esté pasando en cada compañía y en cada realidad local, pero entendemos que el reporte no suma, por eso quisimos comentarlo, porque es una foto donde quizás no tenemos ninguna foto todavía. Esta es una foto sobre la cual queríamos conversar. Bueno, la conversación continúa en torno a las certificaciones. Ese es como el tema que presentan después, ¿cierto? Y hablan de las distintas casas, las distintas certificaciones que se obtienen, y a propósito también de algunos niveles, ¿no? Como que aquí en este estudio se hace la distinción de las respuestas que fueron dando las personas que hicieron o que participaron de esta encuesta, aquellas certificaciones que están en un nivel de fundamentos, las que están en un nivel ya del ejercicio profesional, y luego ya maestría, expertise, hay varias nomenclaturas para especificar esta, pero dentro de esa distribución, sabiendo que eran muchos más los que respondieron de foundations, por acá está este tema que es, ¿cuántas certificaciones tienes? ¿Cuántas tenés? Aquí tenemos el 33% de 2 a 3 certificaciones de las personas que respondieron, el 25% de 4 a 6, y luego ya se empieza a desglosar, ¿cierto? Más de 7 el 22, 18% una certificación y 2% sin certificaciones de los que respondieron. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, sobre la distribución y también de las certificaciones en general? Porque es algo que nos suelen preguntar un montón. A mí lo que me parece que en general, como yo trato de tomar el tema de las certificaciones en base a quién le gusta, a quién no le gusta, a quién lo valora, a quién no lo valora, fuera de entrar en lo teórico de si son útiles o no. Sí estoy convencido que una certificación no me hace una certificación Scrum Master, no me hace facilitador, no me hace Agile Coach, la certificación. Pero para mí, mi opinión, sí demuestra cierto interés y cierta búsqueda de aprendizaje. Y desde ahí creo que estas certificaciones que decías tú de Foundations, que son todas esas certificaciones que marcan el camino de quizás cuando yo sé algo de Kanban, sé algo de Scrum y estoy creando las fundaciones para algo, sí marcan ciertas bases, sobre todo si yo voy a interactuar con los equipos desde ahí. Que desde ahí, esas sí me parecen importantes, como no ir desde un lugar ajeno a decirle a los equipos lo que tienen que hacer, sin yo haber recorrido a lo mejor o yo tener ese conocimiento. Eso me parece importante si es que voy a tener ese tipo de interacciones. Porque, por ejemplo, si yo quiero hablar con líderes, si yo quiero interactuar con líderes y ser Agile Coach desde esa vereda, me parece que una especialización de esa vereda debería ser adecuada, ¿no? Y quizás yo no me dedico a los equipos, y está bien, pero no ando como en lo cruzado. A lo mejor yo también me dedico solo al framework, a lo que está pasando en el día a día con equipo,
y de repente me voy a hablar con líderes y no tengo las skills o los conocimientos. Entonces, a mí la certificación desde ahí me hace sentido cómo se va enganchando en el mercado. Hay mucha oferta, lo que sí se menciona en el reporte, que como está hecho por Business Agility Institute, Scrum Alliance y IC Agile, ellos se enfocaron en ese universo, fueron las que fueron apareciendo. Entonces, para ser súper claro que quizá hay casas certificadoras que no salen, porque eso va a salir en unos minutos en el reporte, pero tiene que ver con este sesgo que lo declaran desde ya. ¿Rox? Sí, yo quiero comentar sobre los porcentajes que nos muestran que al final y sí o sí, casi todas las personas tienen mínimo 3 certificaciones, ¿no? Así como que la gran mayoría ahí sale, ¿no? O sea, solo un 2%, 18, un 20% tiene una o ninguna certificación. Entonces ahí yo creo que habla mucho, sí, del interés que están haciendo, porque como en la forma de aprender la agilidad ha ido cambiando y tiene que ser diferente a una forma, desde mi punto de vista, a una forma tradicional de aprender en la que hay un maestro que me enseña y yo lo sigo como si fuera mi sensei, y ahora más bien se trata de esta proactividad, de crear espacios, de facilitar aprendizaje, todo esto. Entonces yo creo que sí, si elegimos bien nuestros maestros, y digo bien bajo nuestros propios juicios, nosotros podemos ir enterando y haciendo las cosas diferente. Y eso, bueno, yo cuando tomo cualquier certificación tomo notas sobre lo que estoy aprendiendo y sobre el facilitador o facilitadora, ¿no? Entonces yo creo que es una buena cancha para ver a los profesionales correr y correr junto a ellos, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos desde ahí, este público en el que están dando la encuesta también lo puede llegar a apreciar. Ahí me faltó un poquito, ya nada más por mi mente de análisis, que con la antigüedad que tienes en el rol, cuántas certificaciones estás haciendo o estás teniendo, ¿no? Ese datito por ahí no le faltó, pero bueno, hay como otros también relacionados con la antigüedad que lo platicaremos en un momento. Sí, yo también estaba pensando en eso, Rox, porque lo que me parece es, bueno, mientras más tiempo llevas, probablemente aparecen nuevas necesidades dentro del contexto en el que estás trabajando. A lo mejor, no sé, tienes un equipo de ciertas características y viene un reto, hay un cambio, te toca empezar a interactuar con otro tipo de stakeholders que requiere que, si tú tienes ese interés, empezar a introducir otros conceptos. Entonces acá me imagino yo que se circunscribe a certificaciones ágiles, pero también hay otros mundos que están por ahí, como otros planetas cercanos a los que también vamos a ir a buscar conocimiento como profesionales de la agilidad. Entonces también me parece importante como anotar eso ahí mentalmente, que en este caso el dato sobre certificaciones ágiles, pero seguramente si nos estás viendo y llevas un tiempo ya o tienes esa inquietud, hay otras cositas que te llaman la atención, desde temas, no sé, justo hace un rato estábamos hablando de Speaker Coach, que es un curso que nos gusta mucho en Inspirit y que lo tenemos también como de base a propósito de comunicar y no solamente de conocer, sino también cómo hago que eso llegue a otras personas. Etienne, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar dos cosas. Una que creo que lo recordé, que tiene que ver con el estilo de aprendizaje, que creo que, claro, hay personas que aprenden leyendo, otros aprenderán en YouTube, otros aprenden quizás con cursos, con una certificación. Por ejemplo, yo soy de aquellos que tienen muchas certificaciones, pero porque tiene que ver con mi estilo de aprendizaje. Yo no soy tan bueno para leer, por ejemplo, no tengo ese hábito tan marcado, pero sí me gusta mucho ir a un taller porque, entre comillas, me llevo a cierto espacio donde tengo que interactuar, donde tengo que aprender de manera directa. Creo que eso es un tema para quien esté aprendiendo, que si esto se apega a su estilo de aprendizaje, que ojalá lo descubra o que lo tenga más o menos claro, de alguna manera lo va a acelerar o la va a acelerar a que pueda ir aprendiendo más en el tiempo. Y también con respecto a certificado o no, si bien la certificación tiene que ir con la práctica y eso, o con la disciplina, pero siempre vamos a tener, creo que el huevo o la gallina. Que es decir, gente que no la contratan porque no está certificada, o gente que no la contrata porque está certificada, pero no tiene la práctica. Entonces está esa tensión jugando también.
Sí, y ahí con esto que sumo a lo que dices del estilo de aprendizaje, hay algo que a mí también me han aportado las diferentes certificaciones, que es alguien ya se preocupó de curar por mí información y de dar un montón, que aunque ahí no se vea, digamos en la sesión no se vea el tema en específico, te dicen un montón de autores y cosas que están interrelacionados, que es súper valioso, ¿no? O sea, sí ahorra un montón de tiempo que de haberlo encontrado yo sola me hubiera llevado como un poquito más, ¿no? Entonces ahí hay como que cosas que son importantes y que hay que ser inteligentes al momento de elegirlo, no nada más por la chapita, que es lo que siempre estamos comentando. Sí, justo con eso, para pasar también al siguiente dato que trae el reporte, tenemos acá las casas certificadoras que entregan, las que más han tomado los que tomaron el reporte, ¿no? Con el disclaimer que nos traía de ti, ¿cierto? De que ICI Agile, ¿cuál es la que lo organiza? El Business Agility Institute y Scrum Alliance. Y Scrum Alliance. Claro, bueno, Scrum Alliance, que también tienen distintos tiempos, incluso estas casas certificadoras en el mercado también, porque Scrum Alliance tiene muchos años y evidentemente acá, bueno, aparece con el 48% de las certificaciones que se han entregado a los que respondieron el reporte. La sigue IC Agile y luego le sigue Scale Agile. Aquí hablábamos con Eti que, bueno, uno de las estrategias de Scale Agile es que dentro del roadmap de implementación de su framework de escalamiento, el primer punto es certifícalos a todos. Entonces, tiene ese matiz también, ¿no? Que es como parte de su implementación requiere la certificación y en el resto del mundo, por decirlo así, o el resto de las implementaciones, no siempre es un requisito. Algunas empresas lo piden, pero no es algo que está como mandatorio ahí. Entonces, también para considerar con el dato, ¿no? Después viene Scrum ORG, aquí ya viene el long tail de todas maneras, ¿no? 7%, 6, 4, 3%, con Scrum ORG, el Project Management Institute, ¿cierto? PMI, Kanban University, International Coaching Federation, que aquí después vamos a ver el doble clic de lo de ICF también, y otras. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Sí, ahí quisiera comentar que lo de Scale Agile es parte de SAFe, ¿no? Scale Agile Framework, como de ahí viene el origen. Me llama la atención el número de Scrum ORG tan bajito, la verdad. Cuando lo vi me llamó la atención. Entendiendo, o en realidad desde mi sesgo, con el respeto que le tengo a ese tipo de certificaciones de Scrum ORG, me parece que son desafiantes, no las encuentro fáciles, encuentro que hay que estudiar bastante y profundizar bastante para tenerlas. Capaz por ahí tu respuesta, ¿no? Pues puede ser. Y las de Kanban también. Yo desde hace tiempo tengo la sensación de que Kanban está creciendo en la práctica, en quienes están tomando o quienes están yendo por ese camino también. Pero claro, creo que una cosa es como el framework y otra cosa es la casa certificadora o quien esté detrás con estos programas y estas alternativas. Kanban University sí ha crecido un montón, se ha ampliado un montón acerca de otros sabores de Kanban en distintos niveles de la organización. Y otro dato que nos aparece por aquí también es ya entrándonos en certificaciones de Agile Coaching. ¿Ya? En ese contexto, el 93% de las certificaciones de coaching están respaldadas por la ICF, la International Coaching Federation. Y por acá tenemos un desglose que está también súper interesante a propósito de aquellas que son de entrada o de principiantes, las de niveles profesionales y las de master levels, ahí ya más a nivel experto. Ahí hay como un pequeño paréntesis, solamente para que algunas personas tal vez no conozcan qué es esto de la International Coaching Federation, porque de pronto, bueno, para mí incluso ha sido como un conflicto, una tensión, qué significa ser coach, ¿no? Así nada más, y qué significa ser coaching. Entonces, esta federación, lo que yo entiendo, igual complementen ustedes, lo que busca es el coaching
natural sin ponerle la palabra agile, ¿no? Que quiere decir guiar a una persona a través de preguntas a un lugar hacia donde esa persona definió que quiere llegar. Entonces, es muy diferente a un teaching, a un mentoring en el que tenemos fijo e incluso hay mucho más involucramiento de esta persona como coach haciendo las cosas. Entonces, esa habilidad, digamos que son como que de las que existen en el mundo o han existido durante mucho tiempo en el mundo, el del coaching, y que la agilidad encontró como un lugar y una oportunidad para precisamente esto que es tan importante que se recalca, el cambio de mindset, el empoderamiento de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que no tiene esa palabra agile, pero es alguna referencia importante porque es una referencia internacional en lo que es el coaching en el mundo. Sí, y además en ese número del 93 que me dice, en el 93% se reparten entre la ICF, IC Agile y Scrum Alliance, que ahí en ese 93% están repartidas, tomando lo que dices tú, en esa interpretación que a mí me fue quedando clara en algún minuto, parece que el Agile Coaching tiene que ver con acompañar con acompañamiento, más que con un coaching desde la escuela ontológica, desde la escuela de negocios, que suman, sí o sí suman, y se los recomiendo, si lo quieren hacer ese tipo de cursos y programas, suman un montón. Y creo que sobre todo cuando empezamos a tomar temas de liderazgo, suman más. Incluso desde lo personal. Pero claro, a veces empieza este tema, ya, pero tú no has estudiado coaching, a propósito de lo que dice Rox, ya, pero tú eres coach, pero no has estudiado coaching, pero tú eres coach y sí estudiaste, pero, no, pero es que tú eres ontológico, no, pero es que tú hiciste el Conscious Business Coach, entonces como que creo que con eso aparecen distintos sabores y distintas alternativas, y creo que nuevamente, depende de dónde nos desempeñamos, cuál es el camino que queremos tomar. Sí, de hecho, conecto porque a propósito de que es algo que de pronto va apareciendo en el desarrollo hay poquitos datos que están asociados a niveles de principiante, pero sí empieza a haber más información ahí más sustanciosa cuando hablamos de niveles profesionales o niveles ya de maestría. Nosotros como Inspirit somos organización miembro de IC Agile, por lo cual me fijé mucho en cuáles eran los resultados que tenía, y acá vemos que el 61% de las certificaciones profesionales de Agile Coaching está tomado justamente por IC Agile. Ahí le siguen ICF, le sigue Kanban University, después otro también en el long tail, ¿no? Como muy en el desglose. Pero cuando nos movemos hacia niveles ya de maestría, aparece Scrum Alliance con un porcentaje mayor, con un 10%, sabiendo que la torta es mucho más pequeñita seguramente de los que respondieron esta encuesta. ¿Alguna conclusión como hasta este punto? Porque partimos con lo general, pero ya nos fuimos poniendo más en tema, ¿cierto?, de Agile Coaching. Hay algo que se me quedó, que lo recordé en las notitas que tengo acá, es que se mencionaba en algún minuto en el reporte la percepción del impacto del Agile Coach, que mucha gente lo tenía relacionado a los años de experiencia. Que es decir, sabes que el impacto que veo es que mientras la persona más años de experiencia tiene, veo que impacta más en la organización. Y que también tiene que ver y que la exigencia también tiene que ver con la exigencia de la organización. Probablemente una organización que está partiendo su proceso no conozca tanto de este tipo de temas como una organización que ya lleva tiempo, que ya exige cosas, que ya a lo mejor incluso tiene planes de carrera, que incluso ya tiene el rol muy, muy definido dentro de lo que hace, de lo que no hace, o al menos saben y tienen un lenguaje común desde este punto de vista ágil. Entonces, como esos dos temas se van relacionando. Yo creo que también tiene que ver con la de las olas de la agilidad, ¿no? Como ahorita ya estamos en plena tercera ola, aquellas personas que ya están en un business agility, ya están requiriendo que hayas andado el camino del equipo, personal, de facilitación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también va mucho por lo que están necesitando ya las organizaciones.
Sí, yo creo que también ahí conectando con ese punto que traen ustedes, cuando hablamos de las certificaciones por tema, ¿cierto? ¿Cuáles son los grandes temas que requieren esta especialización, esta formación acreditada, ¿cierto? Tenemos por un lado, en general, o sea, como las generalistas, las básicas si se quiere, el 71%, y luego nos vamos desglosando hacia temas de coaching, agilidad técnica, project management, liderazgo, por ahí aparece trainer, ¿cierto? Me imagino ahí preparación para seguir certificando, acreditando a otros y un 1% business agility. La gran mayoría, bueno, lo general, ¿no? A propósito de las olas y del momento de las empresas también. Igual me sorprende con lo que acabo de decir que Business Agility esté hasta el final con un 1%. Yo creo que eso también tiene que ver, Rox, con que son incluso certificaciones que se están creando en este minuto, que son tan nuevas que probablemente el proceso de adopción aún no es tan grande, ¿no? No hay tanta oferta como las que, por ejemplo, mencionaba Cele, que las de Scrum o las de agilidad en general llevan años de años. Scrum Alliance tiene muchos, muchos años en el mercado. Y ahí había algo que estaba relacionado con la cantidad de tiempo que le dedicamos a aprender cosas nuevas, ¿no? Ay, sí, Me gustó me mucho. encantó esto, me encantó también, porque claro, cuando hablamos de desarrollo profesional, no solo es cuántas chapitas tienes o cuántas certificaciones tienes, sino en general cuáles son tus hábitos de desarrollo profesional. Este dato me encantó que estuviera. Yo creo que con este me hacía pensar en esto que traía desde al principio, de que hoy lo hizo gente que es apasionada por el Agile Coaching y está súper metida y trabajando en esto. Tenemos los días, ¿cierto?, invertidos por mes en el desarrollo profesional. La mayoría, al menos de 1 a 5, podríamos decir, ¿no? Como ahí tenemos el grueso. ¿Cómo está con su propia inversión de tiempo en este tema? Yo en base a esto ando bien, por lo que veo, sí pasa que yo entiendo el aprendizaje como desde leer un artículo, desde estar viendo un video, desde incluso cuando vamos a enseñar algo, cuando estamos en un entrenamiento que repasamos ciertos conceptos que los readquirimos para poder entregarlos de manera distinta. Para mí, y esta, bueno, sí, es mi percepción, la estoy diciendo yo, creo que en este hacer, si es que uno no se va actualizando, uno no va adquiriendo nuevo aprendizaje, pronto tu conocimiento va quedando deprecado. Porque se está moviendo rápido. Se está moviendo rápido. Cada vez más gente se dedica a esto, o sea, a la facilitación, a temas de Scrum, Agile Coaching, Business Agility. Hay mucha gente haciéndolo hoy en día, cada vez más haciéndolo. Y mi sensación es que que va a seguir esa necesidad. Y creo que si uno para de aprender, de alguna manera, le va a ir costando un poquito más impactar. Ni siquiera lo voy a hablar de otras dimensiones, pero creo que tu impacto se va a diluir. Va a ser más difícil que impactes en tu organización. A mí algo que me encanta de esta profesión es que constantemente estamos enfrentadas a desafíos que se parecen a alguno anterior, pero es totalmente nuevo y diferente, ¿no? Entonces, tiene uno que leer más el contexto y entender cuál de todas las herramientas disponibles sería la ideal para esa situación o ese equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recién acabo de aprender qué es el Opportunity Solution Tree. Me quedé pensando, claro, es que esto se adapta más a lo que ahorita estamos viendo porque estamos más orientados a un product management más que a un product ownership, por ejemplo. Entonces, como que ese tipo de cosas las voy aprendiendo yo y las voy aprendiendo junto con los equipos y con las personas, y creo que así ha sido durante toda mi carrera, y a mí es lo que me parece como emocionante al respecto, y que algo así, yo creo que por eso se justifica o habla mucho estas métricas de que, no sé, el 80% de las personas está al menos 2 días estudiando full, ¿no? Que es, creo que una gran ventaja para nosotros. Qué lindo que ocurra así.
Sí, me encanta. Además que yo siento que de alguna forma en el ejercicio del rol se empiezan como a desdibujar los límites entre cuando estoy aprendiendo, a mí me pasa un montón cuando estoy enseñando, ay, aprendo, pero no sé si no diría más, pero aprendo en un nivel muy distinto, como que complementa los conceptos que estoy trayendo. Y me pasa muy similar a ti, Rox, esto de que, hoy aprendí algo y es como, ya lo quiero llevar rápido a un equipo para ver cómo se enfrentan a eso, qué ideas les aparecen, cuando funciona, cuando no funciona, cuando yo siento que no funciona y todos dicen, oye, sí, funcionó, es como entender cuáles son esos gaps, ¿cierto? Así que es súper bonito que esté como medido o de alguna forma que se considere también, pensando en esto que traía de ti al principio, ¿no? Que ellos declaran como objetivo, que es para personas que están ejerciendo el rol y también para personas que están buscando contratar estos roles, para que entiendan que una parte importante también va a ser el tiempo disponible a que las personas aprendan, que destinen a la asistencia a eventos, a la asistencia a certificaciones. Hay un mensaje para las empresas que inviertan en eso a propósito de lo que enriquece a este perfil en este tipo de trabajo. Había otra pregunta más en relación también a los objetivos en cuanto a la educación. ¿Para qué me formo? Tenemos por un lado, y bueno, aquí había múltiples posibilidades de respuesta, ¿cierto? Tener o adquirir estas habilidades de coaching profesional, otros conocimientos o habilidades para servir mejor a mi organización, ¿cierto? También profundizar en la amplitud, digamos, horizontal y también vertical, el conocimiento de frameworks, de métodos, de prácticas ágiles, skills de comunicación, que vamos por ahí por el 24%, otros conocimientos y habilidades para temas de producto y de negocio, y ahí ya en el desglose nos queda teaching, mentoring, consultoría y otros, otros ya mucho más amplios. Ahí con lo que me aparece con el primero de Other Knowledge and Skills para, bueno, para servir a la organización, me pasó en algunos espacios, bueno, depende de cuál sea el origen, a lo mejor estamos partiendo de un área, oficina de transformación, sin entrar en el juicio de estrategia que cada una compañía tome, pero como si fueran mini startups o mini empresas que están iniciando desde ahí, y poco a poco necesito, incluso como Agile Coach, saber más de negociación, saber más de cómo contactar con la gente, de cómo vender lo que estoy haciendo, de cómo comunicar lo que estamos haciendo, de cómo estamos impactando efectivamente, de entender más del negocio, entender algunas áreas en particular, el área de finanzas, el área de personas. A lo mejor trabajo en retail y mira, quiero saber más de las cadenas de distribución. Entonces creo que de a poco, si bien no, entiendo que no es la idea volvernos especialistas, porque en realidad nuestra especialización es otra, sí el entender un poquito más de negocio nos permite tener una perspectiva más amplia de lo que es la organización. Y ahí tocaría temas como el pensamiento sistémico, que para mí ahí es clave, por ejemplo, en cómo yo puedo ampliar la visión de cómo se conecta cada uno de los puntos y tener esta vista de abstracción, ¿no? De sacar la cabeza y no estar tanto en lo operativo. Me hace mucho sentido ese punto de aprender de otras cosas, ¿no? También desde la facilitación, que también lo vi aparecer ahí en ciertos porcentajes, para mí es una habilidad que ayuda en muchos momentos, no solo en una toma de decisiones, sino que ciertas habilidades del facilitador ayudan en el día a día. A mí el que me sorprende mucho ahí es el del Product Ownership, que está solo con 24%. Digo solo porque me parece bajito. Me parece que es una tarea que como Agile Coaches tenemos que hacer, tenemos que impulsar a otros que hagan, porque de pronto nos focalizamos mucho en la parte cultural, de transformación, de equipos, y nos olvidamos que todo esto es para generar productos y servicios de impacto. Entonces, ahí como que refleja ese número lo que yo estaba viendo que ocurría en nuestro mundo. Bueno, este reporte también tiene esta mirada, ¿cierto?, hacia la contratación, y la pregunta que sigue es, ¿dónde están trabajando actualmente? Me llamaba la atención esto porque creo que, y aquí ustedes cuéntenme cómo lo han visto en su experiencia, pero me da la sensación que es distinto al mercado nuestro.
Aquí la mayoría de los Agile Coaches entrevistados para este reporte trabajan en la organización para la cual sirve. Hay el 65%, hay otro porcentaje que es independiente y hay un 18% por ahí que, por ejemplo, me asignaron a este proyecto, a esta iniciativa, a este cliente, a esta área, ¿cierto? Desde la consultora. ¿Cómo ven este dato? No estoy tan segura, como que me faltarían datos. Yo lo que me llamó la atención fue que se relaciona con la siguiente, o es al menos lo que yo entendí, que entre más años te estás dedicando, hay más consultores. O sea, si tienes más de 6 años, es más seguro que seas consultor externo a que estés. Entonces, como que pareciera que entre más camino has andado, más tiempo has estado, más eres independiente desde un punto de vista de consultor, pues alguna cosa así. Y eso me parece muy lógico, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica sí, pero es por donde yo me he movido, somos mucho más consultores independientemente de la antigüedad, por ponerle un título, ¿no? Pero igual nos falta hacer el reporte. Sí, yo comparto contigo también, puramente percepción, que creo que sobre todo cuando cuando se está partiendo en algunos espacios, llaman al consultor. Creo que lo llaman para ver, incluso lo he conversado un par de veces con algunos responsables que lo dicen incluso desde que si es que esto no está funcionando, el día de mañana corto el contrato contigo, que no es lo mismo que vincular personas en mi compañía, que creo que también ahí hay un aspecto importante. Y que va pasando el tiempo, es lo que me ha tocado vivir, funciona lo de los consultores, que ayudan a formar al talento interno también. Ahí puede haber una reconversión de roles, puedo yo detectar ciertas personas que me ayudan, y al mismo tiempo voy buscando roles en el mercado que voy incorporando. Y me ayuda ese consultor. Hay figuras que me ha tocado usar como el shadowing, que es que hay una persona, yo acompaño a una persona, la formo y después yo me voy y esa persona sigue en el rol. Probablemente con un mercado más maduro, donde hay mucho talento, donde hay muchas personas, sí pasa esto de que puedo internalizar. Me ha pasado estar en espacios también donde llega a cierto punto donde había muchos consultores y dicen, oye, vamos a internalizar. Y se le empieza a ofrecer a las distintas personas que están ahí, si es que quieren ser parte y quieren internalizarse en la compañía. Pero creo que hay de todo, porque de repente para temas muy puntuales que requieren mucha especialización, quizás con el conocimiento que tengo dentro de mi compañía no es suficiente para resolverlo, y ahí llamo a este consultor que me va a ayudar a lo mejor con una planeación estratégica, o que me va a ayudar con establecer los nuevos pilares ágiles con los que yo voy a trabajar, o incluso me ha tocado que, sabes que ven acá para ver cómo lo estoy haciendo. Quiero que haga un assessment de cómo nosotros lo estamos haciendo en agilidad con un ojo objetivo, y que me entregue ciertos insights, a lo mejor cosas que no estoy viendo en este punto. Hay otra pregunta que recoge también nuestro contexto y creo que nos refleja aquí a los que estamos representados, al menos en este video, y tiene relación con desde dónde estás trabajando. ¿Estás trabajando full remoto? Aquí el 70% de las personas que respondieron decía que sí. También hay otros que no tienen nada de trabajo remoto, un día a la semana, 2 días a la semana, 3, 4, ¿cierto? Teniendo también este dato sobre los formatos híbridos a los cuales muchas empresas están regresando. Me imagino que esto tiene mucho que ver con la realidad de cada país, del tema de la vacunación, o sea, hay muchos otros factores, pero a mí lo que me gusta y rescato también de este dato es que pareciera ser que sí se puede hacer el trabajo remoto, ¿no? Del Agile Coach. Contrario a lo que algunas personas han predicho, a propósito de interactuar con personas, de las conexiones, que muchas veces dicen, bueno, pero estar acá en la empresa me permite mirar mejor, saber, pero no veo que, al menos con este dato, sea un impedimento el ejercer de esta manera remota. ¿Qué nos dice Rox desde México? Bueno, sí, full remoto aquí. Yo era hace 5 años que incluso citaba, no me acuerdo a quién del Manifiesto Ágil, que decía, les tengo una recomendación para los equipos geolocalizados, no lo hagan. Y yo decía, claro, tenemos que estar al lado de las personas y todo eso. Y yo creo que mucho sucedía
antes de la pandemia debido a que no teníamos toda la infraestructura y todo el conocimiento y las ganas de adaptarnos a algo nuevo, ¿no? Porque la pandemia nos obligó, fue literal, ¿no? Una obligación de estar remotos, geolocalizados, etcétera, ¿no? Que todo esto se empezó a ver ya como un beneficio y como una posibilidad. Y entonces, ya con esa, digamos, restricción pudimos entender cómo hacerlo diferente y antes nos íbamos hacia nuestro lugar seguro, que es estoy con los equipos y agarro post-it, ¿no? Entonces, fue algo, digo, muy triste lo que sucedió con toda la pandemia, pero lo supimos sortear bien y creo que ya es algo que se va a quedar, sobre todo, y ligándolo con el tema anterior, esta combinación de coaches que debe de existir en una organización mediana, grande, de tanto internos como externos, diferentes perfiles, etcétera, para enfrentar los desafíos desde la diversidad y multidisciplina. Entonces, eso va a hacer que estemos lejanos físicamente, pero cercanos en el corazón. Ay. Sí, sin duda. Yo disfruto mucho el estar con equipos, pero creo que abre otras posibilidades el estar de esta manera. Uh-huh. Y a propósito de posibilidades también, la siguiente pregunta relacionada con cómo los Agile Coaches encuentran trabajo. La mayoría, el 45%, es a través de boca a boca, de referidos. Después hay un 29% sobre plataformas tipo LinkedIn Jobs o otras plataformas de empleo donde se publica ahí. Y ya en el desglose tenemos a través de agencias, a través de equipos de ventas con consultoría, etcétera, ¿no? Como ahí ya el foco está en el boca a boca y en el referido. Y aquí quisiera preguntarles cómo ven el tema de las contrataciones en torno a los Agile Coaches, que yo creo que cada persona recibe, no sé, al menos una vez por semana de algún reclutador un mensaje ahí buscando tomar este talento, ¿cierto?, para distintas necesidades. ¿Cómo han visto este tema en su propia experiencia? A mí el boca a boca o lo que hablan de ahí, yo estoy, puede sonar muy fix lo que voy a mencionar, pero yo tiendo a confiar mucho en la gente con la que he estado codo a codo trabajando. Y en esas personas yo confío bastante, porque lo he visto en situaciones difíciles, lo he visto celebrando, lo he visto pasándolo bien, lo he visto aprendiendo. Cuando esas personas me recomiendan a alguien, también confío en ese criterio. Tiendo a confiar con ese criterio de, sabes que yo respeto, admiro a esta persona, entonces sí, esa persona no va a poner la opinión en cualquier otra persona. Y me cuesta más cuando es alguien que no conozco de nada. Cuando solo veo el currículum o solo veo el LinkedIn, que para mí se puede adornar muy bien y puede quedar muy bonito y puede decir muchas cosas. Y a propósito de lo que mencionaba, a lo mejor hay muchas certificaciones ahí, pero quizás no hay hacer. Hay cosas que se logró en conjunto, pero no necesaria, pero quiero quizás ver qué impacto tiene esa persona, ¿no? Entonces me pasa, comparto un poco lo que se expresa acá, que es como de confiar más en lo directo, en lo conocido, porque creo que este tipo de trabajo es de batallas, es de heridas, es de aprender, es altamente empírico, es altamente, de alguna manera, que se aprende ahí, ¿no? Se aprende ahí y nos vamos adquiriendo cierta habilidad. Así que me hace mucho sentido, incluso como recomendación a quienes se están metiendo en este mundo, a quienes ya están, a veces los círculos son bastante pequeños. Y si de alguna manera uno que puede quedar mal en algunos espacios, con algunas personas, eso eventualmente puede que llegue, le van a preguntar a alguien que haya trabajado contigo, alguna referencia directa. Entonces eso creo que igual es delicado. O sea, llamo a la responsabilidad desde ese espacio, a no andar sobreprometiendo cosas en ciertos espacios y también ser responsable de los espacios que uno comparte con otros. Sí, a mí ahí y en el contexto latinoamericano, porque no sé, en España he visto que sí es un poco así, que es la parte de la comunidad, ¿no? Y entonces en esta parte de la comunidad está mucho el boca a boca, ¿no? De que
Yo la vi en un Ágiles, está organizando meetups, está participando en este lado. Incluso a mí, mi primer trabajo como Agile Coach fue porque me vieron en meetups, ¿no? El que fue mi jefe. Y de ahí empiezan a recomendarte y todo ese tipo de cosas. Entonces, en un contexto latinoamericano es muy importante y yo siempre invito a los Scrum Master o quien está buscando este camino de Agile Coach a compartirlo con la comunidad, no solo porque sigues aprendiendo, sino que también da esta exposición, por llamarle un nombre, y conexiones y gente con la que puedes tener algo en común que dices, yo, bueno, quiero también aprender lo que está aprendiendo Cele, ¿no? Por ejemplo. Y eso también tiene un poco su riesgo, ¿no? Que es lo que nos hacemos un poco endogámicos, que nos seguimos los que somos nada más. Y yo creo que ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estar abiertos a otras posibilidades. Sí, sobre todo por el tipo de temas que nos toca en el día a día, que también va evolucionando. No sé, yo hace algunos años no me había tocado interactuar, por ejemplo, con data scientists en un contexto de acompañamiento o con profesionales, no sé, tipo de growth, en el caso de marketing, y ahora sí aparecen esos perfiles, por lo tanto también es importante el ser inclusivos con estas otras profesiones, otras habilidades que están en torno a lo mejor el puro y duro Agile Coaching. Y otra de las preguntas que aparece también en el reporte tiene que ver con cuáles son los desafíos a los que se ven enfrentados o nos vemos enfrentados nosotros, ¿cierto?, en nuestros contextos. La mayoría tiene que ver con el mindset. O sea, si nos miden por el mindset, como veíamos hace un rato, también es porque justamente es un gran desafío. El 39% habla de esta dificultad, ¿cierto?, con los cambios culturales o cambios de mindset. El 28% que la estructura organizacional no se ajusta a Agile desde la perspectiva que sea, ay, se me fue la palabra, desde remuneraciones o incentivos, pasando por los roles, qué rol tienes, ¿es acaso una carrera ágil la que te están ofreciendo o no? Por ahí también aparece en el 18% resistencia desde el management o el liderazgo, el 11% que no hay suficiente tiempo para dedicarse a la transformación. O sea, quiero que hagas todo este trabajo y además que vayas a acompañar a un equipo y además que facilites y además que seas líder servicial. Y también aparece como desafío el trabajo remoto, que justamente hablábamos recién. ¿Son afines estos desafíos a lo que ustedes han visto en su experiencia? Es como, ahorita me quedé pensando que voy a revisar también el State of Agile y estoy casi segura que están como calzados, ¿no? Y ahí yo creo que mucho es una guía para el aprendizaje, eso que está sucediendo, ¿no? Si en tu empresa, organización, estás en el área tech y solo están ahí, espérate un añito y vas a ver que no nada más van a estar ahí, ¿no? Entonces, nos da un mapa, una suerte de futuro cercano de lo que hay que seguir aprendiendo. La reflexión que tengo, que me ha aparecido varias veces antes, de hecho creo que la he conversado con ustedes dos antes, tiene que ver con el ser agente de cambio también. Creo que un tema es ver todos los desafíos que tengo, porque al final hay desafíos en el día a día. Probablemente si el sistema de evaluación de la organización en la que estoy de alguna manera promueve el éxito individual y queremos colaborar, es probable que sea difícil, ¿no? Que sea difícil avanzar con eso. Pero ¿dónde está mi rol como agente de cambio en eso? ¿Cómo de alguna manera yo incorporo habilidades, conceptos, capacidades para poder interactuar, buscar en mejores formas en base al contexto? Me pasa a veces ese comentario de la gente no cambia, los líderes no cambian, es que esta organización no cambia, y yo a veces me pregunto, pero si ese es tu trabajo, amigo. Es como, sí, la gente no cambia, tú tampoco, a la gente le cuesta cambiar, sí, a ti también te cuesta cambiar. ¿Los líderes son estos? Sí, es probable que los líderes sean así, pero es parte de nuestro trabajo el estar en ese espacio, por eso nos pagan también. Por eso estamos compartiendo, por eso estamos aprendiendo. Creo que esa es la manera de ver esto como un viaje.
a mí me ha alivianado el camino en ese sentido. Es decir, mira, a lo mejor hay algo que no domino hoy, pero sí lo voy a dominar mañana. A lo mejor hay una conversación de alguna manera que no está funcionando hoy, pero sí va a funcionar mañana. Y entender que hay procesos que necesitan el punto en que nosotros sembramos una semilla, en que vamos regando, en que la semilla va creciendo y en algún minuto vamos a cosechar. Son relaciones humanas y es trabajo. O sea, no es fuera de todo lo que tengamos instantáneo en la aplicación y que hay cosas que mi delivery llega muy rápido, pero hay relaciones, por ejemplo, que se construyen y eso requiere tiempo. Y además que si empezamos a darle doble clic a todos esos desafíos, bueno, ¿qué es cambio cultural? Uy, cada organización va a ser un mundo, entonces el aprender la respuesta ya no es suficiente. Hace mucho rato que ya no es suficiente, necesitamos aprender a navegar en esa complejidad y sobre todo hacerlo acompañados, ¿cierto? Revisamos varios highlights de este reporte, les vamos a dejar en la descripción de este video o en el primer comentario si es que lo están viendo por LinkedIn, el link para que lo descarguen directamente. No es un reporte que hizo Inspirit, lo tomamos porque nos pareció súper interesante la información. Y bueno, ya que hemos revisado estos grandes puntos, ¿qué concluimos? ¿No? Como, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos quedamos de esta reflexión? Y qué highlights también vamos a dejar aquí como bullets del final para las personas que nos están viendo. Es un montón de información, pero para mí lo que más me llegó y me sigue llegando es la parte de que es un camino de aprendizaje, en el cual como que hay un montón de desafíos que hacer y desafíos sobre todo personales, ¿no? Para ir andando este camino, para ir... tomo mucho de lo que estaba ahorita comentando Etienne, darles su tiempo, ¿no? Que de pronto nos desesperamos y queremos que las cosas ocurran rápido o culpamos, ¿no? Estamos como que viendo hacia afuera qué es lo que está pasando y estos estudios nos dan una visión muy macro de lo que está pasando en las organizaciones y cómo con todo eso, porque todo eso existe en todos lados, hay cambios, ¿no? Hay transformaciones, hay adopciones que se están haciendo cada uno a su paso y con diferentes impactos, ¿no? A mí lo que me ha sucedido es que por pequeño que sea el impacto, digamos, pequeño a nivel equipo, ya las personas empiezan con un mindset que a mí me ha tocado que dicen, yo ya no me regreso a proyectos, ¿no? Si no seguimos aquí en Agile, me voy a otro lado. Entonces, son de esas pequeñas cosas que se empieza a dar ese movimiento cascada y que sí, definitivamente tenemos que entender la complejidad estructural, la complejidad de las personas que están en puestos de toma de decisiones y que eso acelera mucho el impacto, pero igual y se puede seguir trabajando y aprendiendo. Sí, totalmente de acuerdo, Rox. A mí me queda muy presente todo lo que se refiere al talento en el Agile Coaching. O sea, me llamó la atención y me gustó también tener esos datos de dónde encuentran trabajo, cómo se están formando, cuáles son las certificaciones de mayor interés también a propósito del desarrollo y también del ir ampliando, porque las empresas son muy grandes y somos muy poquitos todavía, a pesar de que decimos, no, pero vamos creciendo y qué sé yo, todavía yo siento que estamos en una burbuja muy pequeña. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para expandir eso también? Porque el traer diversidad, el traer, el llegar a distintos lugares también nos va a sumar mucho a todos. Entonces, me quedo harto con esa reflexión y me gustaría también el seguir conversando de esto, ¿no? A propósito de que nos interesa un montón el tema de desarrollo de talento, cuáles son las otras características que estamos buscando en las personas que invitamos a este espacio. Así que con eso me quedo ahí como resonando y pensando cómo más seguimos. Sí, a mí me gusta mucho lo que trae Rox de la complejidad, porque creo que el entendernos en complejidad nos ayuda de alguna manera a dejar de buscar esa predictibilidad, quizás, porque creo que a veces la tiene mucho mi cliente y por rato también la quiero yo. Quiero una herramienta, dame la herramienta para transformarlo y cambiarle a todo el pensamiento, dame una herramienta. O estoy en un curso y es como, ya, pero muéstrame de Business Agility cuál es el paso a paso para transformar la compañía completa.
Y el entendernos en esa complejidad, creo que, o el entender que estamos operando ahí, creo que es súper poderoso. Es súper poderoso para entender todas las aristas que tiene el trabajar en ese espacio. También con respecto al talento y lo que mencionabas tú, Cele, me gusta mucho que las compañías ahora empiecen a buscarlo desde ese espacio, de entender que están con personas y que no se trata de los millennials, de los centennials, de los boomers y lo que sea, sino que se trata de personas y cómo nos estamos tratando de adaptar y todos queremos trabajar mejor, queremos conectar mejor. Lo que me gusta mucho del reporte es que da una foto, entrega información, sobre todo creo que va respondiendo a una pregunta que por lo menos a mí me han hecho mucho, ya, oye, ¿cómo empiezo? ¿Cómo continúo? Hoy me llegaba un correo de una chica que me decía que, oye, te quiero cobrar la palabra de que en algún minuto de los cursos dices que tus cursos tienen postventa y que te contacten y una conversación que yo he tenido muchas veces, hablar de certificaciones, de cursos, de caminos, de oportunidades. Creo que este tipo de reportes ayuda a eso. A ver cuáles son las certificaciones que existen, cuánto pagan, que eso no lo mencionamos acá, para ser súper claro, que tiene que ver con brecha y temas más relacionados a América, y quizás no están tan conectados con lo que pasa acá en la región. Pero nos da una noción, creo que nos da una foto cada uno de estos reportes, y en particular este me gustó mucho. A mí me gustó mucho cómo estaba construido, los análisis que se hacían, así que ojalá nos veamos nuevamente en algún minuto viendo, o este otro año viendo este reporte, o viendo algún otro reporte, o compartiendo con ustedes nuestro punto de vista, porque una cosa es el reporte y otra cosa es lo que nosotros les entregamos con lo que percibimos y lo que hemos vivido en base a esto. Ya vamos terminando esta intervención, sin más que agradecerle a mis amigos y compañeros Etienne y Cele. Gracias por estar esta tarde acá. Recuerden que estamos generando constantemente contenido, así que síganos en su red social favorita, seguramente por ahí estamos, como Inspirit Latam, en LinkedIn, en Instagram, publicamos cosas diferentes para que nos sigan en todas. Y les esperamos todas las opiniones que tienen en este video para que se arme la política, perdón, que se arme los comentarios, la polémica, quise decir, aquí en YouTube si nos estás viendo o en LinkedIn si también nos estás viendo por ahí. Así es que nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, gracias. Nos vemos.